Profiteroles rellenos de crema, la receta paso a paso para que te salgan perfectos. Hace unos días les hice una pregunta en la comunidad en donde mencioné la masa chuch, que seguramente no estoy pronunciando nada bien, pero bueno, también se conoce como masa bomba, que es la masa con la que se elaboran estos profiteroles o bombas de crema que créeme, te encantarán. Yo soy fan, vamos a prepararlos. Comenzaré con la crema pastelera, pues debe refrigerarse por algunas horas. Para ello, en esta taza ya tengo 250 ml de leche y 250 ml de crema para batir. Así que voy a vaciarla a una ollita y vamos a calentar a temperatura media. Dejaremos solo a que comiencen a salir burbujitas alrededor sin que llegue a hervir. Ahora, aquí si vas a hacer una crema solo de vainilla o chocolate, puedes colocar una rajita de canela y media vaina de vainilla cortada por la mitad. Yo estaré usando ralladura de fruta, por ello esta vez no lo usaré. Si quieres guiarte bien para usar la vaina de vainilla, te dejaré mi receta de crema pastelera que ya tengo en el canal en la cajita de información. Y bueno, ya después de unos minutitos la leche ya está caliente, ya quiere comenzar a hervir, por lo cual la voy a retirar del calor y dejaré enfriar ligeramente. Mientras tanto, en otro recipiente voy a batir 2 huevos con 80 gramos de azúcar que mezclé con 10 gramos de azúcar vainillada, porque aunque te comenté usaré ralladura de alguna frutita, un poquito de vainilla no le viene mal. Y si no consigues azúcar vainillada, puedes usar esencia o pasta de vainilla. En ese caso necesitarás 90 gramos de azúcar y te diré en qué momento añadir la esencia o pasta de vainilla. Y bueno, como ves, ya estoy batiendo a combinar todo esto muy bien. Vaciaré 35 gramos de maicena que voy a cernir para poder incorporar mejor. Mientras hago esto, te comento que te voy a dejar los ingredientes en gramos y tazas en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, voy a mezclar muy bien hasta que no quede ningún grumo en la mezcla. Cuando ya tenga una textura suave, voy a verter la leche que ya no debe estar tan caliente, pero aún así debemos ir mezclando al ir integrándola por precaución, pues no queremos que se cocinen los huevos y terminemos con huevos revueltos en lugar de crema pastelera. Una vez lista, regresaré a la ollita. Encenderé la estufa a temperatura media-baja y no dejaré de mezclar aunque me canse un poquitito. Vamos a esperar hasta que se forme una crema. Te darás cuenta cuando ya va a estar lista porque irá desapareciendo la espuma e inmediatamente se forma la crema. No dejes de mezclar, apagas la estufa, retiras y sigue mezclando por unos segundos más. Y no se me ha olvidado, este es el momento de poner la ralladura de un limón amarillo o naranja. Si usas la esencia o pasta de vainilla, este es el momento de añadir solo media cucharadita. También puedes poner unos 80-100 gramos de chocolate semi amargo si no quieres usar la ralladura como yo. Por último, pero no menos importante, agregaré 45 gramos de mantequilla que dará cuerpo, sabor y brillo a nuestra crema. Mezclaré a disolver muy bien e inmediatamente, ya que esté disuelta la mantequilla, voy a transferir a un bol. Y como ves, la textura de la crema está perfecta, suavecita, espesita y sin ningún grumo. Lo que sigue es cubrir con papel film de forma que toque la crema para que no se forme una costra en la superficie. Y mientras acomodo, te comento que vamos a dejar enfriar esta crema a temperatura ambiente y ya cuando no esté tan caliente, meteré al refrigerador. Ahora yo te recomiendo que hagas esta crema muy temprano o desde un día antes porque debe estar fría, ya que la vamos a utilizar como base de nuestra crema diplomática para rellenar los profiteroles. Ahora dejamos a un lado nuestra crema pastelera y vamos a preparar nuestra masa chuch, masa bomba como la conozcas y como se pronuncia, ya saben que ni pizza pronuncio tan bien. Pero bueno, en una ollita vaciaré 125 gramos de agua, 125 gramos de leche, un cuarto cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar y 125 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubos pequeños.
Es importante cortarla para que se derrita fácilmente. Encenderé la estufa a temperatura media-baja. Mezclaré para que la mantequilla se derrite y se caliente con los demás ingredientes. No queremos que de repente comience a hervir la leche y aún no se haya derretido la mantequilla. Dejaré unos minutos y ya que esté por hervir, retiraré sin apagar la estufa y agregaré de golpe 150 gramos de harina de trigo todo uso. Aquí también puedes usar harina de panadería. He leído que ayuda a que los profiteroles no se suavicen tan rápido al sacarlos del horno. Yo siento que con la harina que uso quedan muy bien, pero puedes probar y usar la harina que a ti te convenza más. Ok, ya lista la masa, regresaré a la estufa e incrementaré la temperatura a media, pues voy a cocinar la masa. Este paso es uno de los más importantes. Voy a ir aplastando la masa y dándole la vuelta como se muestra en el video para cocinarla muy bien por todos lados. Te darás cuenta cuando esté lista porque se formará una telita en la base de tu olla. Ahora el tiempo de cocción va de 3 a 5 minutos. La verdad te recomiendo dejarla a los 5 minutos porque así nos aseguraremos que nuestros profiteroles no queden crudos por dentro. Además, eso hará que usemos más cantidad de huevos, lo que ayudará a que inflen mucho más. Colocaré la masa en otro recipiente para dejarla enfriar. Esto es importante porque lo que sigue es añadir los huevos y no queremos que se cocinen. Por ello, yo voy mezclando con una palita, pero si quieres enfriar tu masa más rápido, usa una batidora eléctrica. Yo prefiero dejar un ratito esta masa e ir a preparar los demás ingredientes y herramientas que necesitaremos para formarlos. En esta taza tengo 4 huevos, el equivalente a 210 gramos. Puede que necesites un poco menos o incluso un poco más que yo. Esto dependerá de tu harina y también del tiempo que hayas cocinado tu masa, pero no te preocupes. Para ello vamos a mezclar primero los huevos. Y te recomiendo usar huevos tamaño L o grandes para que así te sobre líquido y no te falte. Comenzaré vaciando unos 50 gramos y mezclaré muy bien hasta no ver líquido suelto. Debes incorporar muy bien antes de añadir más. En este punto la masa aún se sentirá durita. Agregaré otros 50 gramos aproximadamente, tampoco hay que ser tan exactos. Mezclaré nuevamente a integrar muy bien y seguiré así a que me queden en la taza los últimos 50 gramos que iré añadiendo en chorritos, hasta que la masa se vea un poco más pegajosa. Para verificar si está lista, levanta tu palita y si notas que se forma un tipo de V como la que se muestra en el video, quiere decir que ya está perfecta. Así que forraré una bandeja con papel de hornear al cual yo le dibujé unos círculos de 5 centímetros. De hecho puedes hacerlos de unos 4 a 5 centímetros, no hay necesidad de ser tan exactos. Voltearé el papel para que la parte sin rayar quede por arriba e iré colocando un poquito de la masa por las esquinas para pegar el papel. Pues no queremos que se esté moviendo al ir formando nuestros profiteroles. Ahora te muestro, yo usé una duya de estrella del número 4B U864 con una abertura de 1 centímetro. También puedes usar una duya lisa sin problema de 1 centímetro de diámetro. Y como ves, la metí dentro de una manga pastelera. Lo que sigue es ir formando los profiteroles presionando y al mismo tiempo levantando la duya como se muestra en el video, a que quede de unos 4 a 5 centímetros de diámetro. Es un procedimiento sencillo, te lo digo yo que no uso tanto las duyas aún, pero si es tu primera vez puedes ir practicando. A la masa no le pasará nada, solo no la juegues mucho. Y deja un espacio de unos 2 centímetros entre uno y otro profiterol porque van a esponjar y trata de ir intercalando en la segunda línea para que se cocinen mejor. Moja uno de tus dedos con un poquito de agua y ve presionando las puntas para que no se quemen. Y ahora sí los llevaré al horno que ya está precalentado a 190 grados centígrados. Hornearemos por 25 a 30 minutos o hasta verlos doraditos. No abras tu horno, solo hasta que ya los veas esponjaditos y doraditos. Mis profiteroles estuvieron listos en 30 minutos. Si al sacarlos sientes que están suaves, mételos nuevamente al horno y déjalos unos 3 a 5 minutos más. Lo que sigue, como ves, es transferirlos a una rejilla para dejarlos enfriar.
y en este punto también puedes como yo perforarlos con un palillo para que se sequen bien por dentro. Mientras se enfrían, prepararemos la crema diplomática con la que los rellenaremos, por lo que voy a batir 250 gramos de nata para montar o crema para batir, como tú la conozcas. Debe estar bien fría y vamos a batir hasta formar picos firmes. Esto, claro, lo puedes hacer también con un batidor de globo manual, solo que te llevará un poco más de tiempo. Y bueno, aquí nuestra crema para batir ya está lista, así que vamos a otro bol y ahí añadiremos la crema pastelera, que igual ya debe de estar bien fría. La mezclaremos un poco para aflojarla, ya que estuvo en el refrigerador algo de tiempo. Posteriormente iremos incorporando la crema para batir con movimientos suaves y envolventes para no perder el aire que ganamos al batirla. Por cierto, ¿aún no te suscribes al canal? Te invito a que lo hagas. Tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte y además nos encantaría formes parte de esta linda comunidad. Lo que sigue es ir rellenando los profiteroles. Yo usé una duya 1M con una manga pastelera. Aquí es mucho mejor si tienes alguna duya larga para rellenar, pero si no, utiliza una como la mía con piquito y rellena hasta que salga un poco de la crema por los hoyitos que perforaste. De hecho, notarás cómo se inflan al ir rellenando. Una vez listos, opcionalmente ve pasándolos por chocolate para cobertura derretido, que yo mezclé con un poquito de mantequilla. En lugar de la mantequilla también puedes usar aceite para que quede más ligero y brilloso el chocolate. Y para derretirlo puedes meterlo al microondas por 1 minuto en intervalos de 20 segundos, es decir, cada 20 segundos vas sacando el chocolate, mezclas y lo metes otra vez y así hasta que se haya derretido. Y bueno, como ves, ya no pude esperar y corté inmediatamente porque ya tenía muchas ganas de probarlo. Mira que está bien llenito de crema. ¿A poco no se antoja? Eso sí, te recomiendo los refrigeres mínimo 30 minutos antes de consumirlos, así el chocolate se habrá secado, la crema estará más firme y además este tipo de postre sabe más rico refrigerado. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.